Amigas y amigos televidentes, bienvenido a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy está con nosotros el licenciado Luis José Chávez, quien es experto en estrategia de comunicación. Además, es politólogo y además fue presidente de la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional e inclusive secretario general también en la gestión de Dionis Ventura. Con Luis José Chávez vamos a hablar temas de importantes, de política y de política internacional. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Luis José, bienvenido a Tribuna Nacional. Gracias. Gracias, Juan Bautista, por esta nueva invitación y la oportunidad de conversar con la gente que te sigue. Luis José, ¿cómo tú ves la situación del país en el aspecto de la seguridad social? Bueno, yo creo que la seguridad social abarca mucho más que la idea de garantizarle a la gente un estándar de vida que le garantice cierta dignidad. La seguridad social generalmente está asociada al tema de la salud y, lógicamente, las condiciones materiales esenciales. Pero cuando uno habla de seguridad, piensa también en la seguridad ciudadana. También. ¿No? A propósito de que justamente en estos últimos días hemos estado estrenando un nuevo jefe de la policía o un nuevo director de la policía. Ya se superó la nomenclatura establecida desde los tiempos de la era. Bueno, y entonces yo pienso que en materia de seguridad, a mí particularmente me interesa mucho el tema de la seguridad ciudadana, porque el tema de la seguridad social, mal que bien, hemos avanzado muchísimo. Aquí a veces cuando tenemos las cosas no la apreciamos en su justa medida, pero no hay duda, y tú lo sabes por experiencia propia, porque lo viviste en alguna época, el cambio que se dio en el país con la transformación del viejo sistema del seguro social que existía en el país, conocido por las siglas de IDSS. Esa entidad creada por el Estado que supuestamente debería garantizarle a los trabajadores un mínimo de condiciones para vivir decentemente. Eso fue transformado en el sistema dominicano de seguridad social con la aprobación de la ley 87-01. Y eso cambió fundamentalmente la seguridad social en la República Dominicana. Nos quejamos de que hay instituciones o mecanismos establecidos por la propia ley, como las que tienen que ver con la salud, las ARS, la asistencia que debe ofrecer el Estado a los ciudadanos que no tienen, por ejemplo, condiciones desde una posición de trabajo para acceder a las mejores a los mejores mecanismos que existen desde la Ley de Seguridad Social. Pero bueno, de todos modos, el Estado establece el esquema de el mecanismo contributivo, ¿no? Las ARS que establecen que el gobierno pueda proveer la salud mediante una serie de sistemas desde el punto de vista de los servicios de salud que tiene el Estado, fundamentalmente el sistema hospitalario, para mejorar las condiciones de atención a los ciudadanos. Pero de todos modos existe un sistema de seguridad social que ha mejorado sustancialmente la calidad de los servicios de salud. Pero también están los esquemas para garantizar un sistema de pensión que si tú dices, bueno, pero ¿cómo va a ser que ahora yo tengo una pensión y es a partir de los 65 años que yo tengo derecho, por ejemplo, a disfrutar de ella? Pero antes tú llegabas a los 65 años con una pensión de 5, 7, 8, 10, 12, o 15 o 20 pesos, que no te daba tampoco para nada. Ahora, evidentemente, en la medida en que se vaya consolidando el sistema de pensiones, pues la gente podrá contar
con un mejor sistema y de seguridad también, social. Y haciéndole también algunas modificaciones. No, de que hay que mejorar, hay que mejorar. Lo primero que hay que mejorar es el cumplimiento efectivo de la ley, porque la ley 87-01 fue establecida con la finalidad de ponerse en marcha de manera gradual durante 12 años. Pero tú sabes cómo... Pasaron los 12 años. Pero tú sabes cómo son las cosas en nuestro país. Mira, Juan Bautista, pasaron los 12 años. Y cuando tú examinas o le haces una auditoría de cumplimiento a la ley, al sistema dominicano de seguridad social, te das cuenta que no pasa de un 60%. El sistema contributivo, por ejemplo, el sistema el social contributivo, ¿no? Es el que establece, por ejemplo, la atención médica a las personas que no tienen un empleo. Ese todavía está pendiente de aplicación efectiva. Pero te voy a decir una cosa, también es un tema de la responsabilidad de los gobiernos, y con la responsabilidad del gobierno del liderazgo social, la sociedad representada por sus líderes sociales que no han hecho la labor para reclamar, para empoderarse del mandato de la ley. Y eso evidentemente... Las reclamaciones se han hecho, lo que pasa es que no ha habido eco. Bueno, pero la denuncia no es suficiente. O sea, yo creo que aquí el mecanismo de la denuncia ha estado presente siempre, nos quejamos, pero hay que organizarse, hay que generar iniciativas. Y yo te lo digo a ti porque yo tengo el doble rol, muchas veces de ciudadano activista, es decir, yo fui dirigente clubístico, yo fui dirigente sindical, profesional, yo he sido asesor de organizaciones comunitarias, de muchas organizaciones comunitarias, pero también he sido funcionario responsable de asumir algunas atribuciones que me permiten realmente apoyar, contribuir a que esas aspiraciones de la sociedad se hagan posibles de manera efectiva. Y entonces aquí muchas veces resulta que hay gente que desde la sociedad hace denuncias, pero no promueve las iniciativas necesarias para crear una presión obligatoria, una presión que funcione. José, es mejor criticar que plantear soluciones. Y nosotros somos expertos en criticar. Bueno, te mencionaba la transición que se da muchas veces cuando el ciudadano pasa de activista social a funcionario público, que fue mi caso. Fíjate que yo era dirigente clubístico y gremialista. Bueno, en algún momento tuve oportunidad de ser regidor y de ser presidente del Ayuntamiento del Distrito Nacional y de ser secretario general. ¿Y tú crees que yo podía desperdiciar esa oportunidad de poner en la práctica aquellas cosas que yo predicaba? Sí, pero no todos los funcionarios eran así. Yo no la desperdicié. Pero todos los funcionarios no son Cuando así. yo llego a la presidencia del ayuntamiento, yo voy con un plancito mínimo. Yo hice como 3 propuestas básicas con las que logré el apoyo de los regidores. Yo propuse, por ejemplo, establecer un sistema de cabildo abierto para que los ciudadanos tuvieran derecho a participar en las sesiones, en las deliberaciones del Consejo de Regidores, pudieran exponer sus puntos de vista, sus propuestas, cualquier tipo de iniciativa que consideraran que debía ser conocida, evaluada y posiblemente resuelta por la autoridad municipal. Y ese cabildo abierto funcionó plenamente. Sí. La gente lo asumió, se empoderó de ese dispositivo y la verdad es que cumplió una función importante. Yo salí, lamentablemente eso se cayó, inclusive después se estableció por ley. Cuando tú examinas, por ejemplo, lo que pasa en la mayoría de los ayuntamientos del país, pues resulta que no se hace. Que no está funcionando el cabildo abierto. Yo establecí un sistema de representación sectorial. Acuérdate que los ayuntamientos elegían regidores que representaban a todo el Distrito Nacional, pero los ciudadanos, a través de sus diferentes comunidades, no se sentían representados por ningún regidor. Bueno, pues yo establecí un sistema de 34 comisiones y a cada comisión le asigné una responsabilidad territorial de representación.
Comisión número 1, la ciudad colonial, por ejemplo, y su entorno. Comisión número 2, la zona de San Carlos, de Villa Francisca, en fin. Entonces, ahí había una comisión compuesta por 3 regidores que eran los que tenían que dar la cara frente a los problemas de esa demarcación específica. Y así, por ejemplo, yo recuerdo que yo le propuse a doña Mercedes Sabater de Macarrulla, que tú tienes que recordarla, una destacada ingeniera y experta en planificación urbana, que era regidora por el Partido de la Liberación Dominicana. Yo le propuse que fuera la presidenta de la comisión sectorial que representaba a Simón Bolívar, Capotillo y los Manguitos. Y déjame decirte que lo asumió. Y ahí estaba ella en esos problemas de esa comunidad y lo hizo con entusiasmo. Pero eso funcionó tan bien. Ahora hay un sistema, bueno, se transformó la ley electoral y se establecieron responsabilidades por circunscripciones. Demarcaciones. Pero yo siento que los ciudadanos todavía no se sienten estamos huérfanos representados en los consejos de regidores. Un regidor asiste a una actividad comunitaria si quiere, generalmente si quiere. Y quizás falta la presión del movimiento social organizado para hacerles sentir a los regidores que ellos tienen una responsabilidad con su comunidad. Luis José y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el periodista y comunicador y politólogo Luis José Chávez. Luis José, la seguridad ciudadana en la República Dominicana, ¿cómo tú la visualizas? Bueno, se está haciendo un esfuerzo, evidentemente, desde la Policía Nacional, desde el Ministerio de Interior y Policía, desde la propia Presidencia de la República, porque eso es un tema transversal para el país, porque la seguridad ciudadana no solamente tiene que ver con la creación de un sentimiento de tranquilidad emocional en las personas que forman parte de una determinada demarcación, sino que también tiene que ver con la creación de las condiciones favorables para la inversión, para el desarrollo de los negocios, para que todas las cosas que se realizan en un territorio determinado estén revestidas de las condiciones apropiadas para su pleno desarrollo. Es difícil, por ejemplo, que tú decidas invertir en una comunidad donde tú ni siquiera te sientes seguro de caminar por sus calles, porque teme un asalto. Entonces eso es muy importante. Pero sobre el tema de la seguridad, yo quiero decir, es una vieja convicción que tengo, de que eso no depende solo de la policía, porque no es un tema solo de represión y del ejercicio duro de la autoridad. Por eso me gustó un reciente pronunciamiento del nuevo jefe o director de la policía cuando dijo que él entendía que la policía debía reconciliarse con la sociedad. Me parece que es un buen pronunciamiento, pero debe pasar de la prédica, que me parece importante, es un compromiso, a los hechos, a la realidad. Por ejemplo, yo viví una experiencia interesante que tú debes recordar porque lo hemos conversado en ocasiones anteriores, que fue con la comunidad de la Loma del Chivo. Fue una comunidad que se sentía acorralada por los problemas del microtráfico, del pandillerismo juvenil, de la delincuencia social en sentido general y la desesperanza, evidentemente, porque no tenía las condiciones mínimas para disfrutar de los servicios que debía proveerle, por ejemplo, el Estado. Y esa gente decidió organizarse. Yo recuerdo que pasé un domingo por la mañana por el barrio 27 de febrero y me encontré con un grupo de jóvenes que estaban planteando qué hacer. Yo escuché la conversación, me sumé. En esa época yo era regidor del Ayuntamiento del Distrito Nacional, estoy hablando del año 1992. Y entonces yo me sentí prácticamente provocado por el tema. Y me puse a conversar con ellos. Ellos dijeron que iban a formar una junta de vecinos. Bueno, yo mismo la juramenté y decidí acompañarlo. Y entonces ellos decidieron discutir un programa de acción para justificarse como organismo representativo de la comunidad. Y yo asistí a una reunión en la que también participó el padre Rogelio. Entre las cosas que se acordaron en esa conversación, que se celebró en la casa de doña Nena, en la Loma del Chivo, fue que debíamos definir
aspiraciones muy básicas, cosas esenciales que comprometieran a la comunidad, a los ciudadanos, con algo que ellos sentían como necesario. Y entonces ahí se acordó plantearse la consecución de una escuela, una cancha para los jóvenes y un centro comunitario, es decir, una especie de multiuso que le sirviera a la comunidad para reunirse. Bueno, pues déjame decir, ese fue el norte trazado. Y ahí se trazó la decisión, por ejemplo, se planteó la decisión de desarrollar una serie de actividades. Y yo propuse, vamos a hacer un telemaratón. Y comenzamos a tocar puertas, donde Frei Veragoico, donde Corporán de los Santos, fuimos donde Roberto. Finalmente logramos que Roberto Salcedo dijera que sí. Y montamos un telemaratón 7 meses después de haberlo discutido. Conseguimos los primeros 150,000 pesos. Se compraron las primeras 13 viviendas, se negoció en una zona de la Loma del Chivo. Y ahí se decidió entonces construir una escuela. Entonces tocamos las puertas del gobierno a través de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, se estableció el compromiso de construir la escuela. Se tomó su tiempo, evidentemente, pero se construyó la escuela. Y esa escuela se convirtió en el centro del programa de desarrollo de esa comunidad que cambió su vida. En ese interín, desde que arrancamos hasta que se construyó la escuela y más adelante, mira, se mejoraron las viviendas, se sacó el microtráfico, se eliminaron las pandillas juveniles, se establecieron inclusive vigilias de la propia comunidad para enfrentar la presencia de los narcotraficantes en el barrio. Se mejoró el servicio de energía eléctrica, se desarrollaron proyectos, por ejemplo, para mejorar la disposición de las aguas sanitarias y el drenaje pluvial. Cambió la vida de esa comunidad. Eso ha sido un proyecto que se ha mantenido sostenible durante 30 años. Y yo digo que ese ejemplo es replicable en cualquier comunidad del país. Pero también es educación. Y, bueno, claro, por eso yo te dije que la escuela de la Loma del Chivo se convirtió en el centro del desarrollo de esa comunidad, porque ahí se habilitó la mejor escuela laboral del Distrito Nacional. Todavía yo tengo las fotos de las muchachitas, de las jóvenes, de las mujeres que se graduaron en esa escuela, y eso le cambió la vida. Tú a los 12 años tenías formación política e ideológica, pero la juventud de ahora no la tiene. Pero déjame decirte que ahora mismo yo le estoy dando seguimiento a una iniciativa de un grupo de jóvenes importante de la circunscripción número 3 del Distrito Nacional, que a través del deporte y la cultura pretenden crear una plataforma de vida diferente. Y lo están haciendo. Se han organizado, por ejemplo, en la Unión de Ligas de Baloncesto, de la Unión Nacional de Ligas de Baloncesto, y ya montaron un torneo. Y a través, por ejemplo, de un acuerdo con el Club María Auxiliadora, están trabajando, por ejemplo, en el fomento del baloncesto, del béisbol, el voleibol. Yo hablé con Percio Maldonado, esto es una primicia, no lo he dicho públicamente, y él como presidente de la Federación de Tenis, va a auspiciar una escuela de tenis. Qué bien. En el Club María Auxiliadora, en el techado, porque tienen un techado, es decir, hay un potencial. Ahí también hay un grupo de jóvenes que están practicando boxeos, también tienen un gimnasio, es decir, están haciendo cosas que ofrecen una alternativa al teteo, a las drogas, es decir, a un tiempo de ocio que no le aporta nada. Cambiar el ocio por un deporte o por una actividad cultural. Se va a desarrollar, por ejemplo, un proyecto para instalar la Academia Dominicana de Ritmos Tropicales, a 2 ritmos. Y te voy a dar un dato. Me decían a mí los muchachos de esos barrios, en una conversación a calzón quitado que sostuvimos, que ahora los muchachos ya ni siquiera saben bailar merengue, ni bachata. Así mismo es. Que lo único que saben es moverse al ritmo del dembow, de esa cosa que suena por ahí. Entonces yo digo, hay que ofrecerle alternativa. Y yo he estado participando inclusive me he reunido
con la mesa de seguridad que encabeza el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, y realmente se ha considerado, es más, tiene la simpatía este tema del propio presidente de la República. Hay que incorporar a la comunidad organizada en cualquier gestión orientada a dar una respuesta integral al tema de la seguridad ciudadana. Solo con represión no es suficiente. La comunidad organizada, los jóvenes organizados pueden ser la gran respuesta a este gran problema. Luis José, el problema haitiano. Bueno, yo creo que lo que ha estado haciendo el gobierno se corresponde con la coyuntura, es decir, con la complejidad del problema que ha surgido en Haití, que no fue un asunto evidentemente pensado ni previsto. En Haití están ocurriendo acontecimientos que podrían provocar una estampida de la población haitiana hacia la República Dominicana. Entonces, el presidente, evidentemente, se ha comprometido a garantizar la integridad del territorio nacional. De ahí la presencia de un número importante de tropas militares dominicanas para garantizar la integridad de la frontera. Y además se han tomado medidas que podrían parecer drásticas, rígidas, pero han sido bien explicadas. Por ejemplo, el presidente decía: lo que nosotros no queremos es que a través de un mecanismo que parece normal y convencional se nos metan aquí los dirigentes, los líderes de las bandas haitianas que están asolando ese territorio. En consecuencia, me parece que lo que está haciendo el gobierno es lo correcto. Con lo único que yo no estoy de acuerdo es con fomentar el odio irracional hacia esos infelices hermanos que no tienen en este momento las herramientas más esenciales para vivir en condiciones de cierta dignidad. Luis José, lamentablemente el tiempo ha sido determinante para que esta interesante entrevista contigo haya concluido. Sin embargo, yo te doy unos cuantos segundos para que tú te despidas de esas personas, tanto aquí como de allá, que te están viendo. No, yo solamente pido que aprendamos a convivir, que sepamos que la sociedad dominicana no puede avanzar si no logramos desarrollar un sentido de comunidad que nos comprometa a todos con los esfuerzos necesarios para enfrentar nuestros problemas, no para uno en particular, sino para todos. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el periodista licenciado Luis José Chávez. Como siempre, les damos las gracias y yo espero que ustedes estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.